Hola, bienvenidos a otra clase de Prego en Cuarentena. Estoy muy feliz. Quería decirles que muchas gracias por todos los comentarios, por las donaciones, por los aportes. Solamente nos dan más ganas de seguir con este proyecto. Comentarles también que tenemos más gente que está aportando. Ya somos un grupo de 9 personas detrás de todo este trabajo y también les voy a subir un video informando cuál va a ser la nueva modalidad que vamos a seguir, ya que nos estamos organizando con nuestros tiempos y todo lo que tenemos que estudiar, trabajar, etc. Hoy día vamos a ver los números imaginarios y complejos, vamos a consultarnos y preguntarnos de dónde vienen, por qué surgen estos nuevos conjuntos numéricos y vamos a darnos cuenta que son los que engloban lo último que corresponde a la materia de números relacionada con conjuntos numéricos. Como siempre, ¿qué nos pide el DEMRE de esta materia o qué es lo que pide que nosotros debamos saber? Principalmente el siguiente listado de cosas. Identificación de situaciones que muestran la necesidad de ampliar los números reales a los números complejos. Entonces, saber por qué necesitamos crear los números complejos, también caracterizarlos con problemas y poder entender qué es lo que podemos solucionar con esta materia. Además, identificación de la unidad imaginaria. Nosotros ya vimos los números reales, los números racionales, que tenemos una unidad que en el caso de la multiplicación corresponde al 1. Entonces, preguntarnos cuál es la unidad imaginaria que corresponde a solucionar esta ecuación. Ya vamos a ver qué significa esa ecuación. Luego, utilizar este resultado para expresar raíces cuadradas de números reales negativos. Extensión de las nociones de adición, sustracción, multiplicación, división y potencia de los números reales a los números complejos. Entonces, adición, sustracción, multiplicación, división y potencia de los números reales a los complejos. Y procedimientos de cálculo de estas operaciones. Formulación de conjeturas y demostración de propiedades relativas a los números complejos, en situaciones tales como producto entre un número complejo y su conjugado, operaciones de adición, sustracción, multiplicación, etcétera, de números complejos. O sea, creo que acá lo que hay que recalcar es el tema del producto, por ejemplo, entre un número complejo y su conjugado. De hecho, ese ejercicio lo vamos a hacer en algún minuto y vamos a ver qué significa. Además, reconocer la relación entre los números complejos con los números naturales, números enteros, racionales y reales. De alguna forma, terminar de ver este microondas que yo les he hablado todos estos días. Aplicar procedimientos de cálculo de adición, sustracción, multiplicación y divisiones de números complejos, formular conjeturas acerca de estos cálculos y demostrar algunas de sus propiedades, que es lo mismo que hemos estado diciendo desde un principio. Entonces, nosotros en la primera clase vimos los naturales, que corresponde a este pequeño cuadradito con esa n, luego los enteros, que corresponde a la z, que es como la extensión de los enteros a la parte negativa y al cero. Luego en la clase anterior vimos los racionales, que corresponden a poder escribir estos números como fracción, los irracionales, que son el complemento de los racionales, y la unión de estos dos conjuntos me da los reales. Nos quedamos hasta los reales en la clase pasada. Nos cuestionamos qué operación o con qué operación me quedo nuevamente entre paréntesis o entre comillas corto que hace que yo requiera inventar los imaginarios para poder solucionar mis problemas. Luego de tener estos imaginarios, ¿cómo se relacionan con los reales? Y en particular definimos una forma de relacionarse tal que genera el conjunto numérico de los complejos. Y con los complejos nosotros cerramos nuestro estudio de conjuntos numéricos y de alguna forma terminamos con este gran microondas que corresponde a los conjuntos numéricos y con eso estamos listos en lo que corresponde a esta materia. Sin embargo, para poder estudiar bien números complejos hay que tener una noción básica de lo que son las potencias y las raíces. Por eso vamos a hacer un repaso rapidito, y no es el único repaso que vamos a hacer. Con respecto a las potencias, recordar que las potencias son la multiplicación reiterada de una base indicada por su exponente. O sea, si yo tengo a elevado a n, eso es a por a, y esto corresponde a n veces a. Teniendo esa definición, nos cuestionamos cuáles son las propiedades que nos interesan. La primera propiedad nos dice que a elevado a 1 es a, porque claro, solamente considero a un a. A elevado a 0 por definición siempre es 1. Por otro lado, 1 elevado a cualquier cosa o cualquier número siempre va a ser 1. Esta es un poquito más complicada y un poquito difícil de considerar. Si yo tengo un exponente negativo, un número entero negativo acá, eso es equivalente a 1 partido en ese exponente. Si tengo una fracción donde el numerador es a y el denominador es b y esto está elevado a menos n, esto también va a ser equivalente a tener b sobre a y todo esto elevado a n. O sea, ese signo
al tener este exponente negativo, esto es equivalente a tener el inverso multiplicativo elevado a n. Potencias va a ser equivalente, otra propiedad con la que nos encontramos, es que la multiplicación de dos potencias con la misma base, recordemos que a elevado a n, el valor de a corresponde a la base y n corresponde al exponente, vamos a tener que misma base y distinto exponente, en el caso de la multiplicación se suman. Y en el caso de que yo tenga, por ejemplo, a elevado a n dividido en a elevado a m, eso es lo mismo que a elevado a n menos m. Y en el caso de que yo comparta el mismo exponente, simplemente las bases se multiplican. O en el caso de la división voy a tener que a elevado a n dividido en b elevado a n, eso es lo mismo que a dividido en b y todo eso elevado a n. Sé que voy muy rápido y no estoy repasando muy bien la materia, pero porque como les dije solamente es un repaso, ¿no? Nosotros vamos a tener próximamente una clase de potencias y raíces que van a poder revisar bien estos cálculos, pero no es la idea que ustedes se estresen, simplemente para que sea más fácil poder estudiar números complejos. Por otro lado, las raíces también corresponden a potencias, pero que poseen un exponente fraccionario con denominador distinto de 1. O sea, yo tengo un exponente que ahora es una fracción. ¿Cómo puedo ver eso? Por ejemplo, si yo tengo a elevado a 1 partido en n, eso es lo mismo que la raíz enésima de a. Eso es lo que estamos estudiando principalmente. Si yo tengo a elevado a m sobre n, es lo mismo que la raíz enésima de a elevado a m. ¿Ok? Teniendo esas ideas, vamos a ver las propiedades de forma también rápida. Si tengo bases diferentes, pero comparto la raíz enésima, puedo decir que al multiplicarse tengo esa expresión, o sea, la raíz enésima de a por b, mientras que si yo tengo la misma raíz enésima y se están dividiendo los valores, voy a tener que esto es a dividido en b y todo eso la raíz enésima. En el caso de que tenga la raíz enésima de otra raíz, eso corresponde a la multiplicación de las raíces, como verán ustedes ahí. Esta tercera propiedad, que corresponde a elevado a m y todo eso la raíz enésima, es lo equivalente a decir la raíz enésima de a y todo eso elevado a m. Y la última es bastante similar a la que yo mostré aquí, solamente que he escrito de una forma diferente, o sea, cuando yo tengo la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b en una fracción, eso es equivalente a una gran raíz enésima de a sobre b, donde obviamente b tiene que ser distinto de 0, como siempre hemos dicho. Reitero, no se estresen con esto, no es lo más fundamental, solamente lo que importa es que se pueda recordar para poder ir de forma más expedita. Otro repaso que también hay que considerar cuando uno estudia números complejos es el tema de los vectores. Los vectores son segmentos que poseen un origen y un lugar de llegada. Entonces tenemos que siempre partimos de un punto y llegamos a otro punto. Cualquier vector B posee módulo, dirección y sentido. O sea, ¿qué eran estas tres magnitudes? Bueno, si yo tengo un vector cualquiera, el módulo va a corresponder al largo de mi vector. O sea, si tengo el vector B, el módulo, lo denoto con esas dos líneas, corresponde al largo. Entonces es una unidad de distancia, es una unidad siempre positiva. O igual a 0 en caso de que mi vector sea nulo. También, cuando me hablan de dirección, hay que pensar la dirección como la recta en la que está suscrito mi vector. Entonces, en este caso, esta sería mi dirección. Y si yo estoy en esta recta, la última pregunta que me haría es, ¿hacia dónde apunto? ¿Hacia esta dirección o hacia la dirección que va hacia abajo? Y ese es el sentido. O sea, si yo elijo poner la flechita aquí en vez de aquí, significa que este es mi sentido. También yo puedo sumar vectores, multiplicar por un escalar mis vectores, restarlos. ¿Y qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo tengo dos vectores u y v, la suma de ellos, u más v, corresponde a dibujar uno de los vectores, poner el otro donde termina el primer vector y desde el inicio del primer vector y el final del segundo vector, ese vector va a corresponder a mi suma.
En el caso de la resta, lo que hace esa resta, ese signo menos, por ejemplo, si yo tengo el vector u, que apunta hacia allá, el vector menos u simplemente va a cambiar el sentido. Entonces, cuando yo tengo una resta, es una suma del segundo vector negativo. Entonces sería, por ejemplo, si este es u, este va a ser menos b, porque apunta hacia el sentido contrario, recordemos que b apunta hacia allá, y hago lo mismo que lo que hice en la suma. Juntar el inicio del primer vector y el final del segundo vector. Lo último que nos quedaría es estudiar qué es la ponderación por un escalar, que sería simplemente multiplicarlo por un número entero. Si esto corresponde a b, esto va a ser 2b. Es el doble del largo que tenía anteriormente, 2 veces ese largo. En el caso, por ejemplo, de u, un medio de u va a ser la mitad de ese largo. Por ejemplo, si tengo menos 3b, corresponde a 3 veces b, y el menos me cambia el sentido, por eso apunto hacia acá. Mientras que si yo tengo menos u, como les dije antes, pongo el mismo largo, el mismo vector, lo único que cambia es el sentido. Por lo tanto, esta sería una forma de visualizar la suma y resta de vectores, pero también lo podemos hacer de forma algebraica. Cuando yo tengo un vector, lo puedo expresar de la siguiente manera. Así, por ejemplo, y así. En este caso serían 2 dimensiones. Un vector b lo puedo describir como una parte en el eje X, bueno, eso ya lo vamos a ver bien en la clase de vectores, pero como 2 componentes, la componente horizontal y la componente vertical. O sea, si yo tengo un vector b así, yo voy a tener que horizontalmente, yo tengo un vector b1 que apunta en el eje X y verticalmente un vector 2 que apunta en el eje Y. Pero yo quiero que recuerden esta expresión que alguna vez vieron en el colegio y que no se les olvide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como les mostré visualmente adición y sustracción, también lo podemos ver algebraicamente de esta manera. Si yo tengo dos vectores b más menos u, corresponde a sumar o restar respectivamente las primeras componentes y sumar y restar también respectivamente las segundas componentes. Y cuando yo multiplico por un escalar, un número real, a eso me refiero con un escalar, es simplemente multiplicar cada uno de los valores dentro de esa expresión. Y lo otro que es interesante es que podemos posicionar en el plano cartesiano, recuerden que el plano cartesiano no lo hemos visto todavía, pero corresponde a este plano donde yo tengo la variable x y la variable y en el eje y, y yo tengo que este es el eje de las abscisas y el de las ordenadas, donde cualquier vector yo lo puedo dibujar poniendo su inicio en el origen y yendo a cierto otro punto, donde ese punto va a corresponder, por ejemplo, a vector z, es a, b, entonces en el eje x voy a tener a y en el eje y voy a tener a b. De nuevo, no se estresen si no tienen muy clara esta materia, como les comenté, la vamos a volver a ver en la clase de vectores. Pero lo importante es que tengan una noción, y esto es un pequeño recuerdo para que se nos haga mucho más fácil poder recordar, y de alguna forma vamos a ver que los números complejos se pueden escribir de una forma vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en un principio? Tenemos el conjunto de los números imaginarios. Entonces partimos ya definiendo uno de los últimos conjuntos que vamos a ver, que es el de los números imaginarios. Entonces los números imaginarios, ya nos dimos cuenta que todos los conjuntos que nosotros vemos surgen de que yo tenía una operación que no la podía resolver en el conjunto en el que me hallaba, entonces me daba un nuevo conjunto en el que se me permitía hacer eso. La pregunta es en este momento, entonces, ¿cuál es la operación o cuál es el problema con el que me encuentro? Y principalmente es que nosotros sabemos en los números reales que el cuadrado de cualquier número real nunca es negativo. Recordemos el cuadrado en cualquier número real. Los reales se pueden descomponer en 3 conjuntos. A mí me gusta siempre descomponerlo en 3 conjuntos. En los reales positivos, en el 0 y los reales negativos. O sea, esto si lo veo en la recta numérica, estoy separándolos justo en el 0. De aquí para allá son reales positivos, de aquí para allá son reales negativos, y el único que me queda suelto es el 0. Ahí están mis 3 conjuntos con los que yo dividí los números reales. Entonces, si yo tengo cualquier número real positivo,
al multiplicarlo por sí mismo, o tener el cuadrado de ese número, me va a dar otro número positivo. Y también sabemos que negativo por negativo me da un número positivo. Y en el caso del 0, 0 por 0 también es 0. Entonces, cuando yo tengo cualquier número perteneciente a los reales, digamos A pertenece a los reales, eso implica que A cuadrado pertenece a los reales positivos unión el 0. O sea, lo que les acabo de decir, si yo tengo un número negativo positivo, al elevarlo al cuadrado me va a dar estrictamente positivo, o en el caso de que sea el 0, me va a dar 0. Eso implica que no existe ningún número real para el cual al elevarlo al cuadrado yo obtengo, por ejemplo, -1. No existe. Y yo quiero que exista. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me invento un conjunto numérico que me permita poder tener esa relación. Entonces recurrimos al clásico método de inventar otro conjunto en donde sí se puede. Y así creamos las soluciones imaginarias, que corresponden a que cuando yo aplico la raíz cuadrada de un número negativo, definimos la unidad imaginaria como, digamos que yo tenía esta expresión, yo quería poder solucionar x cuadrado igual a -1, eso lo obtengo sí solo sí al aplicar la raíz cuadrada, me da más o menos i, donde i va a ser igual a la raíz de -1. Esa va a ser mi unidad imaginaria, esa va a ser la base donde nacen los conjuntos numéricos de los números imaginarios. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo el número -25 y le aplico la raíz cuadrada, obtengo más menos raíz de -25. Es importante el tema del más menos y voy a hincar un poquito más al final de explicar este ejemplo, pero este resultado es más menos 25, más menos raíz de -25, lo que es equivalente a más menos -1 por 25, porque sabemos que -25 es -1 por 25. Esto es lo mismo que -1 por 5 al cuadrado, la raíz de todo eso, más o menos. Y yo puedo sacar este 5 hacia afuera de la raíz y me queda más menos 5 raíz de -1 y eso corresponde a la unidad imaginaria que acabo de definir. Excelente. Pero ¿por qué yo tengo que aplicar un más menos cuando yo calculo la raíz cuadrada? Bueno, es solamente recordarles que si yo tengo 4 y yo me pregunto, ¿qué número al cuadrado me da 4? Yo siempre voy a tener dos opciones. ¿Por qué? En este caso sería más menos 2. Menos 2 por menos 2 me da siempre 4, porque menos por menos me da positivo y 2 por 2 me da 4. Y 2 por 2 también me da 4. Entonces, siempre cuando yo aplico una raíz cuadrada, tengo que considerar que hay dos casos. Sin embargo, ustedes van a ver problemas donde nunca ponen la parte negativa. Y no es como porque no sea una respuesta correcta. Es porque, por ejemplo, si yo estoy buscando distancias y yo quiero la raíz cuadrada de 4, como les dije anteriormente, las distancias no pueden ser negativas. Pero siempre recuerden que matemáticamente hablando, no en la realidad, siempre van a tener dos posibles soluciones, una positiva y una negativa, a menos que sea el 0 claramente. Pero si no es el 0, van a tener una positiva y una negativa, y la negativa de repente desaparece por un tema de problema matemático per se. Entonces, ya que definimos un nuevo conjunto numérico, veamos cómo podemos sumar o restar números imaginarios. Al igual que los números reales, los números imaginarios se pueden sumar y restar de la misma forma, siempre respetando el hecho de que la unidad imaginaria es i. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos i más 2i, es como pensar en manzana. Una manzana más 2 manzanas me da 3 manzanas o 3i. 5i menos 8i, lo mismo, menos 3i. Entonces, bastante simple. Notar que yo podría i más menos i obtener 0. Y vamos a ver entonces si es que se cumple o no la cerradura. Por otro lado, puedo multiplicar y dividir números imaginarios. Sin embargo, acá es un poquito también diferente, porque pasa algo bastante interesante cuando yo multiplico reiteradas veces la unidad imaginaria o divido reiteradas veces la unidad imaginaria. Si yo tengo, por ejemplo, 9i elevado a 8 por 4i elevado a 3, la forma de multiplicar esto es multiplicar la parte real, o sea, 9 por 4 me da 36, y lo que tengo que hacer es seguir lo que vimos recién del repaso de potencias, que misma base, también yo multiplico i elevado a 8 por i elevado a 3, se mantiene la base y se suman los exponentes, en este caso sería i elevado a 11. Pero lo interesante, y es lo que me gustaría que hagamos un poco de hincapié, es que este i elevado a 11, yo por un tema de recursividad lo puedo definir
como otro número imaginario más simple. Veamos lo siguiente. Si yo tengo i elevado a 0, nosotros vimos por las propiedades de las potencias que algo elevado a 0 siempre es 1. Por otro lado, si yo tengo i elevado a 1, eso siempre va a ser i. Si yo tengo i elevado a 2, es lo mismo que i por i, que es lo mismo que menos 1. ¿Por qué? Porque recordemos que i es igual a la raíz de menos 1, y al elevarlo al cuadrado, me va a quedar que i cuadrado tiene que ser menos 1. Así es la definición. En el caso de tener i elevado a 3, es lo mismo que i por i cuadrado. Nosotros vimos que i cuadrado es menos 1. Entonces sería menos 1 por i me da menos i. Luego, si yo tengo i elevado a 4, es lo mismo que i cuadrado por i cuadrado, lo que es equivalente a menos 1 por menos 1. Y menos 1 por menos 1 me da 1. Luego, i elevado a 5 es lo mismo que i elevado a 1, o i, por i elevado a 4. Y nosotros ya vimos que i elevado a 4 es 1. Entonces esto simplemente es i. ¿Y qué va pasando? Los que tienen buen ojo ya van a haber notado que vamos a tener como una especie de ciclo o periodicidad a la hora de estudiar los números imaginarios, porque siempre vamos a obtener los mismos números, o vamos a obtener 1, o i, o menos 1, o menos i. Luego vuelve a partir el ciclo. 1, i, entonces al tiro nosotros podríamos pensar que i elevado a 6 es lo que vendría después, menos 1, y así. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos con un múltiplo de 4 más una cantidad, vamos a tener siempre 4 opciones. Este diagrama a mí me gusta bastante, el que está aquí, que ilustra súper bien lo que estamos diciendo. Si yo parto con el número i y lo multiplico por i, obtengo menos 1. Si a menos 1 lo multiplico por i, claramente me da menos i. Si menos i lo multiplico por i, me va a quedar menos i al cuadrado es menos 1, entonces me queda menos menos 1, me da más 1, y finalmente, más 1 multiplicado por i me tiene que dar i, y vuelvo a hacer el ciclo. Los invito a que cuando les toquen problemas del estilo i elevado a 60 y algo, a 70 y algo, hagan lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo que ojalá vaya a dejarlo súper claro con la idea que les quiero mostrar. Si me ponen i elevado a 75 dividido en i elevado a 8, lo primero que tengo que hacer es intentar simplificar lo máximo esta fracción, recordando que esto es equivalente a i elevado a 75 menos 8, lo que es equivalente a i elevado a 67. Como notaron en lo que les mostré, cuando yo tengo i elevado a 4, i elevado a 8 y así, i elevado a 12, o sea, a los múltiplos de 4, esto siempre va a ser equivalente a 1. La razón por la cual siempre va a ser equivalente a 1 es porque estoy teniendo múltiplos de 4 y todos estos valores los puedo expresar como i elevado a 4 por algún número entero. Eso siempre va a ser 1. Pero en el caso de que tenga i elevado a 5, i elevado a 9, i elevado a 13, etc., eso siempre va a ser equivalente a i, porque es el anterior multiplicado por i. Por lo tanto, si yo puedo expresar a i como 4n más 1, eso siempre va a ser equivalente a i. Y si extrapolamos esta idea a los siguientes valores, siempre vamos a tener que esto es equivalente, en este caso, por ejemplo, el siguiente valor a menos 1, porque es el anterior multiplicado por i. Por lo tanto, i elevado a 4n más 2 siempre va a ser menos 1. Y el último caso sería cuando yo tengo lo siguiente. Por ejemplo, i elevado a 7, i elevado a 11, i elevado a 15. Por ejemplo, eso siempre va a ser equivalente a menos i. O sea, era lo anterior multiplicado por i, por lo tanto es i elevado a 4n más 3, eso siempre va a ser igual a menos i. Lo que quiero decir es que si nosotros encontramos un número imaginario como este, i elevado a 67, lo que tenemos que hacer es tratar de escribirlo como un múltiplo de 4, como 4n, más el resto. O sea, tratemos de escribir esto como i elevado a 4 por algún número entero, más el resto que me dé la división. ¿Y a qué me refiero con el resto? Tratemos de pensar lo siguiente. Yo les recomiendo siempre escribir el número y dividirlo en 4. ¿Cómo lo dividimos? Primero nos paramos en la primera cifra, 6. 6 dividido en 4
Yo me pregunto, ¿4 por cuánto me da 6? Bueno, por 1, porque 1 por 4 me da 4. Se lo resto y me queda 2. Bajo el siguiente número, 27, y ahí me vuelvo a preguntar, 4 por cuánto me da 27, y el número más cercano es 6, porque 6 por 4 me da 24. Lo resto y me da 27 menos 24 es 3. Por lo tanto, ¿qué obtuve? Obtuve que si yo 4 lo multiplico por 16 y le sumo 3, me da 67. O sea que 67 es igual a 4 por 16 y le sumo 3. Y eso es exactamente lo que quería hacer. Quería escribir y elevado a 67 como y elevado a 4 por algún número entero más el resto. O sea, y elevado a 67 necesariamente es igual a y elevado a 4 por 16 más 3. Entonces lo que yo tengo que hacer es mirar mi torpedo, por decirlo, y darme cuenta que esto es equivalente a esto. Encontré un múltiplo por el cual el número que yo estoy buscando es y elevado a 4 por algo más 3. Y como es más 3, necesariamente esto es equivalente a menos i. O sea, pasamos de tener i elevado a 67 a que eso sea equivalente a menos i. Eso es un desafío clásico que se van a enfrentar ustedes cuando estén trabajando problemas de números imaginarios. Así que es muy importante que lo tengan claro y que hagan varios ejercicios y suelten la mano. Entonces lo que acabamos de ver es lo que está escrito aquí en este punteo de propiedades que nos encontramos cuando multiplicamos o dividimos números imaginarios. Es por eso que nosotros podemos ver que de repente los números imaginarios elevados a ciertas potencias nos dan números reales. Por ejemplo, i elevado a 3 por i elevado a 7 es i elevado a 10 por la suma de los exponentes, lo que es equivalente a menos 1, porque en este caso i elevado a 10 es igual a i elevado a 4 por 2 más 2, porque 4 por 2 me da 8 y 8 más 2 me da 10, y como me sobran 2, esto tiene que ser equivalente a menos 1. En el caso de abajo voy a tener que i elevado a 15 dividido en i elevado a 6 corresponde a la resta de 15 menos 6, lo que me da i elevado a 9. Entonces i elevado a 9 lo puedo escribir de la misma forma, como i elevado a 4 por 2 más 1, donde 4 por 2 es 8, más 1 me da 9, y eso es equivalente a i. Entonces, dado que dependiendo de la multiplicación que yo tenga, puedo llegar a números reales, la cerradura no se cumple. O sea, si nosotros estudiamos la cerradura de los números imaginarios, nos vamos a dar cuenta que no hay cerradura para la suma ni para la resta. Como les dije antes, i más menos i me da 0, lo que no es un número imaginario. Y en el otro caso, no hay cerradura para la multiplicación ni para la división, por lo que acabamos de ver. Por ejemplo, si yo tuviera 3i por menos 5i, yo multiplico los números reales, 3 por menos 5 me da menos 15, y solamente tengo que multiplicar i por i, lo que me da i cuadrado, ya sabemos que i cuadrado es menos 1, por lo tanto este resultado es 15. Entonces, no hay cerradura en la multiplicación ni en la división. Y lo último que les pregunto con respecto a los números imaginarios es, ¿cuándo nosotros vemos los números imaginarios en la vida real? Porque además el nombre ya es como medio esotérico, o sea, números imaginarios. ¿Qué significa? Bueno, un ejemplo es la electricidad. Si alguno de ustedes quisiera estudiar algo relacionado con electricidad, se va a dar cuenta que la corriente alterna presenta cierta periodicidad. O sea, si se fijaron, como nosotros pasábamos del 1 al i, al menos 1 y menos i, y así en un ciclo que no para. Entonces, en general, nosotros hablamos por ejemplo, cuando estudiamos la corriente alterna de las casas, la corriente de la luz, es una corriente que sigue un sentido y luego otro. Entonces, como sigue un sentido y luego otro, podemos pensarlo también como algo periódico, y por eso cuando hablamos de números que presentan o fenómenos que presentan cierta periodicidad, los podemos estudiar con números imaginarios. Y por eso de repente uno escucha la corriente imaginaria, pero no es como que la imaginemos, sino que hace referencia a que nosotros utilizamos los números imaginarios para estudiarla. Eso sería todo con respecto a los números imaginarios. El último conjunto que nos queda ver, ya el último por fin, es el de los números complejos. Y la pregunta es, ya, ahora, ¿por qué yo creo los números complejos? ¿Cuál fue mi afán o por qué queremos trabajar con estos números? Bueno, principalmente es porque yo quiero
generar un conjunto que complemente los números reales con los números imaginarios y mezclarlos. Pero la verdad es que no puedo llegar y mezclarlos. Tienen una esencia tan diferente. Por ejemplo, los números reales, piénsenlo como el agua y los números imaginarios como el aceite. Uno nunca va a poder mezclar el agua con el aceite. Los invito a intentarlo y si lo logran voy a estar muy feliz, pero en condiciones normales es imposible. Entonces, de alguna forma, inventamos un conjunto numérico que los junte, pero tampoco los mezcle. Y ese corresponde a los números complejos, donde yo los denoto con una z y lo que defino es la suma de estos dos números, pero es como una suma interesante porque deja por un lado los reales y por otro los imaginarios y tú nunca los vas a poder sumar en realidad, nunca los vas a poder mezclar, como les digo. Es como de una parte con aceite y una parte con agua. Y ese valor de A, siempre ocupan A y B en la literatura, por eso también acostúmbrense a compartir la notación. A va a corresponder a la parte real porque es el coeficiente que representa cualquier número real, y B va también ser un número real, pero al estar multiplicado por la unidad imaginaria va a corresponder a la parte imaginaria. Entonces vamos a tener que A y que B pertenecen a los reales y que de alguna forma A representa la parte real y B por I representa la parte imaginaria y yo no los voy a poder mezclar. En este caso vamos a tener que si Z se puede escribir como 2 más 7i, 2 va a corresponder a la parte real y 7 a la parte imaginaria, al coeficiente de la parte imaginaria. No hay mucho que estresarse, yo creo que es simplemente aceptar el hecho de que yo no los puedo mezclar y los escribo así. Una observación interesante es que si A es igual a 0, o sea, si yo tenía que Z es igual a A más BI, y me dicen que él es igual a 0, me va a quedar que Z es igual a BI. A este número lo llamamos imaginario puro, porque nunca va a ser un real. Sin embargo, eso es imponiendo que B sea distinto de 0, porque si además B fuera 0, vamos a tener que estamos frente al número 0, y ese es un número real. Por otro lado, cuando yo tengo que B es igual a 0, esto me va a quedar que Z es igual a A, siempre. Por lo tanto, eso se le va a denominar real puro. Entonces, tenemos los casos particulares en donde si mi parte real es 0, voy a tener un imaginario puro y mi parte imaginaria es distinta de 0. Y en el caso contrario, puedo tener un real puro si es que la parte imaginaria es nula. Entonces voy a partir ahora tratando de ver otra forma de representar los números complejos, y tiene que ver con lo siguiente. Si recuerdan bien, les dije que los números reales e imaginarios no los puedo mezclar. Y les voy a mostrar como visualmente por qué no los podría mezclar. Tengo el siguiente caso. Esa es una recta numérica y esta va a ser la recta numérica de los reales, donde yo tengo el 0 aquí y tengo los reales negativos para acá a la izquierda, como vimos antes, y los reales positivos acá a la derecha. Acá tengo los reales negativos y acá tengo los reales positivos. Y yo sé que en los conjuntos de los números reales vienen tres palabras importantes, hay cerradura, pero eso no vamos a dejar de lado para esta explicación porque no es tan relevante. Lo que sí nos importa es el hecho de que yo los puedo ordenar. Además son densos, eso ya lo vimos en la clase anterior, pero lo que nos importa más que nada en este momento es que los podemos ordenar. ¿Qué pasa con los números imaginarios? Los números imaginarios, del orden de los imaginarios, también los puedo como ordenar, ¿no? Porque pienso esto de una forma más como esotérica, o sea, yo podría tener i positivo, 2i y así. Y acá podría tener menos i, menos 2i para atrás. O sea, de alguna forma yo también puedo tener una especie de recta para los números imaginarios donde todos los números van a estar multiplicados por algún i. Entonces también hay una especie de orden interno, entonces voy a ponerle orden entre comillas, pero la verdad es que tampoco me interesa como ahondar mucho en esto, solamente les quiero comentar que, ¿qué pasa si yo intento juntar estos dos? Entonces lo que yo podría hacer es agarrar la recta de los números reales, dibujarla, esto corresponde a los reales, agarrar la recta de los números imaginarios y voltearla. O sea, yo podría girarla y obtengo lo siguiente. La volteo, la intersecto con los reales y quiero que justo se intersecten en su número como común, en el 0. Entonces, en general, uno trata de nombrar a los números complejos como un punto dentro del plano cartesiano donde el eje X corresponde a los reales y donde el eje Y corresponde a los imaginarios. O sea, ¿a qué se refieren con eso? Si yo tengo un número complejo igual a 3 más 2i,
Si yo me voy a mi recta numérica de acá arriba, este va a corresponder al 3 y este va a corresponder al 2. Entonces, eso en este plano va a corresponder a que en el eje real yo estoy en el número 3, en el eje imaginario estoy en el número 2, donde automáticamente yo sé que están los i ahí. Entonces yo podría pensar que este punto, el punto 3,2, representa mi número complejo. Es por eso que nosotros ocupamos la notación de vector, porque desde el origen voy a ese punto donde mi primer valor en este corchete va a corresponder al número real, mientras que el segundo va a corresponder al número imaginario. Podemos ocupar el plano complejo para describir cualquier número complejo, y eso es increíble. Pero ahora la pregunta que yo les hago es, ok, yo les pregunto, digamos que Z1 es 3 más 2i, y Z2 es 2 más 3i. O sea, si yo grafico esto en mi plano complejo, voy a tener que estén los imaginarios, estos son los reales, voy a tener que Z1 va a ser 1, 2, 3, entonces este es 3, y este va a ser 2, entonces va a corresponder a este vector que está acá, este es Z1, mientras que el vector Z2 va a corresponder a 1, 2 en el eje real y 3 en el eje imaginario. Entonces va a corresponder a este vector, el que voy a dibujar al tiro, este, Z2. Y ahora yo les pregunto, ¿es mayor Z1 que Z2? ¿Es mayor Z2 que Z1? La respuesta es, acá no entra el concepto de mayor o menor. Ya no existe, lo perdimos. Y eso es lo que yo quería hacer hincapié. Al tener este plano cartesiano pierdo la noción de orden que yo tenía cuando los tenía por separados. La verdad es que esto creo que nunca lo he visto como consultado directamente, pero me interesa que tengan la intuición y que entiendan de alguna forma que pierdo la noción de orden que era tan importante en todos los conjuntos que vimos anteriormente. Si se fijan, todos los demás conjuntos yo podría ordenar los números. Y ahora es primera vez que nos encontramos que no. Entonces, los invito a practicar el representar los números complejos en el plano cartesiano. Por último, agregar que los números imaginarios también son densos y acá también tenemos densidad, o sea, yo podría poner cualquier punto en el plano y siempre voy a tener un número complejo que va a estar ahí. Entonces los números complejos sí son densos. Como les comenté, tenemos la visualización vectorial de mis números complejos y, como les dije, un número z igual a más bi se puede representar como el vector a, b, donde a va a ser el valor que corresponde al eje horizontal y b al eje vertical. Volvamos a hablar de cerradura, como les dije. Nuevamente vamos a ver que se cumple todo. Vamos a tener cerradura para la suma y para la resta, vamos a tener cerradura para la multiplicación y también vamos a tener cerradura para la división, haciendo hincapié que no consideramos al cero. Dejando de lado la cerradura, vamos a estudiar un poco más de qué elementos, propiedades, características nos encontramos. Bueno, nos encontramos con un neutro aditivo. Un número complejo sumado con el cero me va a dar el mismo número complejo. Por otro lado, nos encontramos con el inverso aditivo. Yo siempre puedo tener un número complejo que al sumarlo por menos ese número complejo, el resultado va a ser cero. O sea, al existir un neutro para la suma, también va a existir un inverso aditivo. Y eso se puede visualizar también de la siguiente manera. Un número complejo z igual a más bi, que va a ser este, que va hasta a y va hasta b arbitrario. Yo voy a tener que menos z es igual a menos a menos bi, que va a corresponder al vector que es opuesto. Entonces tenemos menos a y acá va a estar menos b en el eje y. ¿Y qué va a pasar? Al sumarlos, yo voy a obtener 0, que es como quedarme en el origen. Por otro lado, también tenemos el neutro multiplicativo, o sea, tenemos un valor por el cual todos los números complejos multiplicados por él me van a dar el mismo número complejo, y en ese caso tenemos el 1. Finalmente nos queda el inverso multiplicativo por el hecho de tener este neutro multiplicativo, y vamos a tener que cualquier número complejo multiplicado por ejemplo, sea z, mi número complejo, al multiplicarlo por 1 partido en z, yo puedo simplificar esa fracción y siempre me va a dar 1. Obviamente, no vamos a considerar el 0 como lo hemos visto en todas las guías anteriores. ¿Cómo yo puedo sumar o restar números complejos? Hay dos formas. Está la forma algebraica, donde yo simplemente, por ejemplo, tengo el vector 1, que es 3 menos 4i, y el vector 2, que es menos 7 más i. Z1 más Z2 va a ser equivalente a
primero sumar las partes reales, 3 más menos 7, por un lado, y luego sumar las partes imaginarias. Menos 4i más i va a ser menos 4 más 1 y todo eso por i. Finalmente este resultado va a ser 3 menos 4, menos 4, y menos 4 más 1, menos 3i. Ese va a ser mi resultado de número complejo. ¿Cómo sería esto visualmente? En este dibujo, bueno, no se ve muy bien porque está impreso en blanco y negro, pero al igual como les mostré en el repaso, si yo tengo un vector, por ejemplo, que se llama z1, donde voy a tener que este es a1 y esto corresponde a b1, y otro vector que va desde a2 hasta b2, la suma, como yo puedo representarlo vectorialmente, es equivalente a trasladar este vector a esta posición. Si se fijan, es como trasladarlo. Y el vector final, que va a ser z1 más z2, va a ser equivalente a ir desde el inicio del primero hasta el final del segundo. O sea, este va a ser z1 más z2. Donde si se fijan, lo que yo hice fue, por cada una de las componentes, yo tenía a1, entonces esta componente tiene que ser a1 más a2. Claro, esta distancia es la misma que esta distancia. Lo mismo en el eje vertical. Yo en un principio tenía b1 y le sumé toda esta altura. Llegué hasta acá. Y b1 más b2, o sea, si yo de aquí le sumo b2, me va a dar b1 más b2, que corresponde a la altura de este vector final. Y eso va a ser equivalente finalmente a sumar las partes correspondientes reales y las partes correspondientes imaginarias. O sea, es lo mismo que el juego algebraico que nosotros acabamos de hacer. Y en el caso de la resta tengo que invertir el segundo valor porque estoy multiplicando por este escalar negativo y es mucho más simple. Para la multiplicación hay que tener ojo porque si yo multiplico un número complejo por otro complejo, al igual que en álgebra, que vamos a repasarlo más adelante, es el hecho de poder multiplicar dos binomios, que alguna vez ustedes escucharon esta palabra, pero principalmente lo que hay que hacer es que hay que multiplicar cada término correspondiente. Si yo tengo, como en el ejemplo, 3 menos 2i multiplicado por menos 5 más i, eso va a ser equivalente a multiplicar el primero de la primera expresión y el primero de la segunda expresión. 3 por menos 5 me da menos 15. Luego multiplico 3 por más i, lo que me da 3i positivo. Y luego multiplico este valor, el menos 2i, por el menos 5, lo que me da más 10i, porque menos por menos me da más, y 2 por 5 me da 10i. Y finalmente, menos 2 lo multiplico por la última expresión. Me da menos, 2 por 1 me da 2, e i cuadrado. Esto va a ser equivalente a sumar las partes imaginarias correspondientes. O sea, esto es menos 15, 3i más 10i me da 13i, y el i cuadrado me da un menos 1, y menos 1 por menos 2 me da más 2. Y finalmente obtengo que esto es equivalente a menos 13 más 13i, que es lo que está escrito en el ejercicio. Otro elemento que aparece que es nuevo es la palabra conjugado. ¿A qué se refiere conjugado? Los números complejos se dicen conjugados si y solo si tienen distinto el signo de la parte imaginaria. O sea, si yo tengo un número que es de la forma z igual a más b por i, su conjugado, que corresponde a tener una línea arriba, es equivalente a la parte real la mantengo igual y pongo menos b por i. ¿Qué implica eso? En el gráfico podemos ver que si yo tengo z igual a más bi, ese es el vector, y al calcular su conjugado lo que obtengo es el reflejo de este vector en el eje real o en el eje horizontal. Veamos algunas implicancias de definir el conjugado de algún número complejo. ¿Qué cosas me interesa, por ejemplo, anotar? ¿Qué pasa cuando yo sumo un número complejo con su conjugado? Cuando yo resto un número con su conjugado. Y también qué pasa cuando yo multiplico un número por su conjugado. ¿Qué es lo que obtenemos? De forma general vamos a decir que nuestro complejo es a más bi y su conjugado va a corresponder a menos bi. Para el primer caso, cuando yo estudio un número más su conjugado, vamos a tener que eso es equivalente a más b por i más el segundo valor, que es a menos b por i. Esto es equivalente a más b por i
más A menos B por I. Notamos que estos dos valores se cancelan por estar restándose y A más A me da 2 veces A. O sea, yo obtuve esta expresión que un número más su complejo siempre me va a dar 2 veces la parte real, lo que es equivalente a decir que el promedio entre un número y su complejo siempre va a ser igual a la parte real. Esto es un resultado súper interesante. O sea, siempre cuando yo quiera escribir la parte real es equivalente al promedio entre o la semisuma entre un número complejo y su conjugado. Y veamos qué pasa con la resta. Si yo tengo un número complejo y lo resto por su conjugado, voy a obtener que eso es A más B por I menos A menos B por I, lo que es equivalente a A más B por I menos A, y menos por menos me da más BI. O sea, se me cancelan las partes reales y las partes imaginarias se duplican. 2BI. ¿Qué obtengo acá entonces? Algo bastante similar. La resta de un número complejo por su conjugado me va a dar 2BI, y si divido por 2 voy a obtener que la resta de un número y su conjugado siempre va a ser B por I, o sea, va a ser la parte imaginaria de mi expresión. Esto también es equivalente a decir la semirresta. Entonces, la semisuma de un número complejo y su conjugado me va a dar la parte real, y la semirresta de un número complejo con su conjugado me va a dar la parte imaginaria. Finalmente, preguntémonos cuánto vale multiplicar un complejo con su conjugado. Eso va a ser equivalente a tener A más BI multiplicándose A menos BI. Esto es equivalente al producto notable de una suma por diferencia. O sea, si yo hago el cálculo explícito, me va a quedar A por A primero, o sea, A cuadrado, A por menos BI, menos ABI, BI por A, más ABI, que es equivalente. Finalmente, más por menos me queda menos B cuadrado y cuadrado. Notamos que estas expresiones se cancelan y me queda A cuadrado menos B cuadrado, y recordamos que nosotros definimos I cuadrado como menos 1. Finalmente obtengo A cuadrado más B cuadrado. O sea, ¿qué es lo que podemos deducir de esta expresión? Que un número multiplicado por su conjugado siempre me va a dar la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria del número complejo que estoy estudiando. Y ese resultado es bastante interesante. Y vamos a ver que nos da más información aún. Un último detalle de los conjugados de los números complejos es el hecho de que el conjugado del conjugado de un número complejo siempre es el mismo número complejo. Porque claro, si yo digo tengo un número complejo, invierto su parte imaginaria y la vuelvo a invertir, obtengo el mismo número. Finalmente, la parte que me interesa mucho hablar es el tema de la división, que la división es un poquito más complicada y abstracta. ¿Por qué? Porque hay que racionalizar. Y ahí algunos van a tener un dolor de cabeza enorme porque van a tener que repasar qué es racionalizar. Racionalizar es no dejar raíces en el denominador. Y ustedes podrían decir, no tiene nada de malo dejar una raíz en el denominador. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, 1 partido en raíz de 3, lo que yo tengo que hacer es tratar de multiplicar por cierto número para que solamente las raíces estén en el numerador. En este caso, yo tendría que multiplicar por raíz de 3 arriba y abajo, para que esto me quede raíz de 3 arriba, y nosotros sabemos que raíz de 3 por raíz de 3 me queda 3. Esto es equivalente, pero la pregunta es ¿por qué lo hacemos y por qué nos importa? Bueno, es súper importante, y la razón por la cual es súper importante es que cuando yo estoy estudiando números complejos, quiero identificar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Y si yo tengo, por ejemplo, como está en el problema, 2 más 5i dividido en menos 2 más 7i, es imposible determinar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, porque tenemos un imaginario en el numerador. Alguien a primera vista podría decir, ah, pero la parte de arriba es la que importa, 2 es la parte real y 5 es la parte imaginaria, dividido por eso. No, vamos a notar que es mucho más complicada. Entonces, ¿cómo nosotros racionalizábamos este tipo de situaciones? Hay que multiplicar en el denominador por el conjugado del denominador. O sea, en este caso, yo multiplico por menos 2 menos 7i. Y arriba lo mismo. ¿Por qué hacemos eso? Recuerden el resultado que acabamos de llegar. Cuando yo multiplico un número
por su conjugado, yo obtenía a cuadrado más b cuadrado. Y eso es un número real. Entonces estoy dejando de tener raíces en el denominador. Queremos llegar a que en el numerador solamente tengamos números reales para que sea mucho más fácil identificar la parte real de la imaginaria. O sea, en el numerador es muy fácil de ver que gracias al resultado que llegamos anteriormente, lo único que hay que identificar es que este es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. O sea, va a ser 4, que sería 2 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, 49. Y ustedes pueden verificar paso a paso de lo que está escrito acá en la guía que fueron más lentos, pero si nosotros nos agarramos del resultado anterior va a ser mucho más rápido y eso es lo que queremos. Y la parte de arriba hay que multiplicarla como siempre. O sea, 2 por menos 2 me da menos 4, luego 2 por menos 7 me da menos 14, menos 14i, luego 5i por menos 2 me da menos 10i, y 5 por menos 7 me da menos 35 y cuadrado. Al tiro yo puedo decir, pero i cuadrado es menos 1, por este menos me queda más. Y finalmente obtengo menos 4 más 35 me da 31, y menos 14 menos 10 me da menos 24i. Y eso lo divido por 4 más 49, 53. Y si esto yo separo las fracciones, en los resultados me queda que esto es 31 sobre 53 menos 24 53 avos por i. Y acá sí que es fácil identificar la parte real. Esto corresponde a A y esto corresponde a B. Es por eso que es fundamental racionalizar, para poder identificar la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. Entonces los invito a practicar, a soltar la mano, y por eso también los invito a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuánto va a valer un número dividido en su complejo? Ahora que saben racionalizar, se van a llevar una sorpresa que es un número bastante bonito. O sea, no sé si bonito es la palabra, pero algo que va a depender solamente de A y de B, como siempre. A lo último que llegamos es al módulo o valor absoluto de un número complejo. ¿Qué es el módulo o valor absoluto de un número complejo? Bueno, cuando hablamos de vectores, en el pequeño repaso que les hice en un principio, dije la palabra módulo, que corresponde al largo de mi vector. Entonces, vamos a tratar de determinar cómo sería el módulo de un número complejo. Para poder calcularlo, entonces, yo ocupo Pitágoras. Voy a tener que, lo puedo representar como un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos va a ser A y el otro cateto va a ser B. Por lo tanto, ¿qué me decía el teorema de Pitágoras? Que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. En este caso, el cateto 1 sería A, entonces tengo A cuadrado más B cuadrado es igual a, esta es la expresión de determinar el módulo. O sea, como el número complejo y las dos líneas como unas celditas acompañando mi número. Por lo tanto, si yo aplico la raíz, esto va a ser equivalente a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y como les dije en un principio, recuerden que al aplicar raíces yo siempre tengo que considerar el signo positivo y el negativo. Acá siempre considero positivo porque estoy pensando en una distancia. Y como les dije, las distancias no pueden ser negativas. Tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces nos quedamos con el signo positivo y eso es el módulo. Para cualquier número complejo que se puede escribir como A más BI, el módulo es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Pero lo interesante es ocupar el resultado anterior. ¿Recuerdan lo que dijimos de la multiplicación de un número por su conjugado? Nosotros llegamos a que eso era equivalente a A cuadrado más B cuadrado. Y si se fijan, eso es lo mismo que esto. Por lo tanto, la multiplicación de un número complejo por su conjugado siempre va a ser el módulo al cuadrado. Uno puede descomponer y decir que el módulo de un número complejo siempre es la raíz de el mismo número por su conjugado. Y eso es un resultado súper importante, que los invito a que lo noten por alguna parte. Y por último, y no menos importante, está el área que yo me encanta, es el tema de la difusión científica. Y la científica que yo agregué para esta clase es Annie Jump Cannon, que fue una gran astrónoma. Ella estudió física y astronomía en Wesley College, y en 1894, tras morir su padre, comenzó a dar clases de física a la vez que estudiaba con el profesor Edward Pickering, que es muy conocido en astronomía. En esa época, que una mujer pudiera dar clases de física era extraordinario, era nada común. En 1896 se convirtió en un miembro fijo del observatorio de Harvard,
cuando solo contaba con 29 años, lo cual fue una hazaña impresionante. Ella principalmente lo que hacía ahí era catalogar estrellas variables. Recuerden que la luminosidad de las estrellas va variando a lo largo del tiempo, no siempre recibimos la misma luz, sino que hay estrellas variables. Ella lo que principalmente hacía era clasificar estos espectros, o sea, nosotros recibíamos una luz con una técnica que se llama espectrografía y ella estudiaba estas estrellas y las clasificaba. Porque hay distintos tipos de estrellas. Ustedes podrán recordar o pueden revisar en internet que hay enanas blancas, hay gigantes rojas, etc. Annie fue responsable de clasificar las estrellas que recibía este observatorio y fue capaz incluso de clasificar 300 en una hora casi sin errores. Llegó a clasificar más de 225.000 estrellas. Ella era seca. No solamente era buena, sino que además estableció un sistema de clasificación que es usado hasta el día de hoy, que es esta nomenclatura enorme, que es OBAFGM, que clasifica a partir del tamaño de la estrella y la luminosidad intrínseca. Realizó un trabajo tan maravilloso que Pickering le propuso al presidente de la Universidad de Harvard, Abbott Lawrence Lowell, que apareciera el nombre de Cannon en el catálogo de la universidad y que se le otorgase un nombramiento oficial. Porque ella daba clases, pero nunca fue contratada como profesora. Lowell pensó que sería mejor que el nombre de una mujer no apareciese en el catálogo y autorizó a Pickering a que le ofreciese a Cannon un puesto de nombre prestigioso en el observatorio. O sea, nunca se publicó su nombre. Fue nombrada doctor honoris causa de la Universidad de Oxford en 1925, la primera vez que se le concedía a una mujer. Finalmente se jubiló, pero continuó trabajando. Siguió investigando hasta que murió. Su catálogo, que es uno de los más extensos hecho por un ser humano, llegó a tener 400.000 estrellas, que es una hazaña enorme. Un dato freak de ella, o un dato que llama mucho la atención de su biografía, es el hecho que es la persona que más ha catalogado estrellas en el mundo. Así que es una mujer que probablemente todo astrónomo y astrónoma ha escuchado alguna vez y por eso es tan destacable. Es una de las más importantes junto con Vera Rubin y otras astrónomas a lo largo de la historia que han revolucionado la astronomía y la manera en que nosotros clasificamos los espectros de estrellas con las que nos encontramos. Además, ella clasificó más de 300 estrellas variables que son bastante difíciles de encontrar o era muy difícil de catalogar en esa época. Espero que les haya servido. Cualquier cosa no duden en dejarnos un comentario, enviarnos un correo y nos vemos en la próxima clase. Adiós.